Y yo recuerdo que hace años yo leí el testimonio de los hermanos sobre alguien que quería ingresar aquí. Y los tres hermanos coincidían en que la persona que quería inscribirse o quería estudiar en el seminario no lo decían claramente, pero decían que no tenía un llamamiento. Y no sé si recuerdas, hermano Rafael, pero al final vienen como observaciones, ¿no? Como que uno que... Y no recuerdo exactamente si puse que se acepte con reservas o algo así. Tal vez no me atreví a decir que no se acepte, ¿no? Y a veces es un poquito difícil como hacer ese tipo de juicios, porque uno puede decir, bueno, pues ¿quién eres tú para decidir quién va a entrar o quién no va a entrar? Pero a la luz de lo que leí, creo que sí hay una responsabilidad de todos en cuanto al llamamiento. Y es muy importante. ¿Por qué? Lamentablemente, y ahí está la historia, y la historia no solamente de nuestro seminario y de otros seminarios, hay muchos que, por ejemplo, terminan, pero no ejercen el ministerio. ¿Por qué? Porque no tenían un llamado al ministerio. ¿De acuerdo? Hay otros que en el transcurso se dan cuenta que no son llamados y se van. O sea, no terminan el primer año y ya no regresan al segundo año. Y está bien. Aquí lo que yo quiero mostrarles a la luz de la palabra es 3 evidencias de cuando uno es llamado. ¿Recuerdan el título del sermón de ayer de nuestro hermano Rafael? ¿Perdón? Ok. Ok. Ahora vamos a ver las evidencias de un llamado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Voy a mostrarles 2 evidencias previas al llamado y una evidencia posterior al llamado. Y quiero que nos autoevaluemos. ¿Somos llamados? ¿Somos llamados realmente? Es decir, Dios nos ha llamado a algo no especial, a algo específico. ¿Somos llamados? Y vamos a responder con la Biblia. Busquen Hechos capítulo 13, versículo 1. Bueno, no terminé la historia. Esta persona que entró no terminó. Y actualmente es una persona que está en su iglesia, que sirve en su iglesia, pero no tenía un llamamiento como él pensaba que lo tenía. Trabaja, está casado, está bien, todo está funcionando bien y no pasa nada. Pero sí puede pasar algo si estamos en el lugar equivocado, porque no estamos cumpliendo con el propósito que Dios quiere para uno. Capítulo 13. ¿Cuál es la primera evidencia de un llamado? Dice el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y quiero que resalten la palabra iglesia. Había en la iglesia que estaba en Antioquía. No sabemos si la oración puede decir profetas, o sea, alguien que era profeta o alguien que era maestro, o las dos cosas, que eran profetas y maestros. Pero lo que sí sabemos es que estas personas que se mencionan aquí o eran profetas y maestros o ejercían un don como voceros de Dios o un don como maestros de la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera evidencia de un llamado? La primera evidencia de un llamado es que sirve en su iglesia local. Alguien que ha sido llamado está sirviendo en su iglesia local antes de ser llamado. Pues esa es una cuestión previa. Quiero que reflexionen ustedes. ¿Cuánto tiempo sirvieron en su iglesia local? ¿Qué ministerio desarrollaron en su iglesia local? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La iglesia es el diseño por parte de Dios. Y en donde todo cristiano se va a desarrollar es en la iglesia. Tal vez alguien esté pensando, es que Pablo ya fue llamado. Todavía no.
Están pensando en capítulo 9, ahí fue su conversión. No, pero es que dijo que iba a ser instrumento. No se lo dijo a él. ¿A quién se lo dijo? A Ananías. O sea, Pablo no sabía. Y Pablo cuando se convierte, porque fue una conversión verdaderamente sobrenatural, y Pablo cuando se convierte, empieza a predicar y empieza a enseñar, pero todos le tienen miedo, y él se va finalmente a Tarso. ¿Y quién va por Pablo a Tarso? Bernabé. Vayan al capítulo 11, por favor, versículo 25. Cuando ya está la iglesia en Antioquía, versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y Saulo estaba en Tarso, y hallándole, le trajo a Antioquía. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En quién? En Antioquía. Él estaba enseñando como maestro, tenía ese don, y lo llamó Bernabé, y él estaba enseñando en la iglesia de Antioquía. No estamos hablando todavía de Pablo el apóstol, todavía no ha sido llamado. Y entonces, esa es la primera evidencia. Él estuvo un año allí enseñando, después los envían a dar una ayuda, ellos van y regresan. Versículo 25 del capítulo 12. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fueron a llevar ayuda a Jerusalén, regresaron a Antioquía, siguieron enseñando. Él siguió desarrollando los dones que Dios le había dado en un contexto eclesial. ¿De acuerdo? La primera evidencia, antes del llamamiento, es que uno está sirviendo en su iglesia local. La segunda evidencia, versículo 13, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo ahí. La palabra ministrar que se escribe ahí no es, a ver, para los que saben griego, o aunque dicen que saben griego. ¿Qué cree que cuando viene la palabra ministrar, qué palabra en griego creen que pueda venir ahí? Díganlo. Nos podemos equivocar, no hay problema. ¿Perdón? ¿Qué palabra podría ser? No, pero en griego, el término en griego, para los que saben griego. Podríamos pensar en diaconía, ¿no? Diaconía, que quiere decir servir. Pero la palabra que viene ahí en griego viene de una raíz que significa liturgia. Exactamente. Y la palabra liturgia es en un contexto en donde la iglesia se reúne ¿para qué? Para adorar a Dios. En ese contexto de la liturgia, en ese contexto de la oración, en ese contexto eclesial, donde están todos desarrollando sus dones, donde hay coinonía, donde hay comunión, en ese contexto en el que en esa iglesia local se manifiesta la gracia, la misericordia de Dios, y en ese contexto en el que están adorando al Señor, sucede algo extraordinario. Y vamos a entrar entonces a la segunda evidencia. La segunda evidencia de un llamado, o sea, la segunda evidencia previa al llamado es que adora con la iglesia. La primera evidencia es que sirve a la iglesia y la segunda evidencia es que adora con la iglesia. Para nosotros es importante la iglesia local. En donde se desarrolla uno como cristiano es en la iglesia local. Y la iglesia local no solamente se circunscribe a un lugar. Es decir, la iglesia puede estar dispersada, ¿me explico? Pero estamos sirviendo y podemos adorar a Dios. En términos prácticos podría ser, nos reunimos los domingos, pero entre semana un grupo pequeño se reúne. Es la iglesia y está adorando al Señor, está orando. En ese contexto de adoración, eso es algo previo al llamamiento. ¿Qué tanto antes de tú decir, Dios me ha llamado, qué tanto realmente disfrutabas los tiempos de adoración con tu iglesia? ¿Qué tanto te involucrabas y qué tanto disfrutabas escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tanto disfrutabas el cantar
con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿qué tanto disfrutabas esa comunión y esa adoración congregacional hacia Dios? Esa es la segunda evidencia. La segunda evidencia de alguien que va a ser llamado es que previamente al llamado tiene una adoración con su iglesia local. La reunión en la iglesia no es opcional. ¿Saben? Hay un libro de Justo L. González que se llama La historia del domingo, breve historia del domingo, se los recomiendo. Porque él nos va hablando de cómo se volvió un hábito el que todos los cristianos, principalmente los gentiles, se reunieran los domingos. Porque los cristianos judíos pues ya tenían un día de reunión. ¿Cuál día era? Los sábados. Y empezó después la práctica para recordar la resurrección de Jesús los domingos. De hecho, Justo L. González dice que lo que nosotros hacemos, algunas iglesias cada mes, como es la cena del Señor, en la iglesia desde entonces se realizaba cada semana. Y en un sentido es una práctica que la iglesia católica sigue teniendo ahora, de una manera diferente, pero la sigue teniendo. Entonces, esa es la segunda evidencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la tercera y última. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense en el Espíritu Santo. Y aquí viene el llamamiento. ¿Qué se escucha? Dice, ¿se escucha algo, verdad? Dice el Espíritu Santo, apartarme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto me encanta. Ellos ya están sirviendo en su iglesia. Ellos tienen una comunidad que adora, que es su iglesia, y el Espíritu Santo los llama. ¿Cómo pudo haber sido eso? Tal vez por medio de una profecía, es decir, alguien habló y dijo, el Espíritu Santo o Dios nos ha mostrado que tenemos que enviar a Bernabé y a Pablo. Pero de alguna manera el Espíritu Santo se manifestó y escogió a ellos dos. Mi pregunta es, ¿por qué no escogió? ¿Qué otros nombres vienen ahí? ¿Por qué no escogió a Simón? ¿Por qué no escogió a Lucio? Ahora, fíjese bien, tengo una pregunta. ¿Fue un llamamiento especial para ellos o un llamamiento específico? Si yo utilizo la palabra especial, voy a poner en un pedestal, aparte de los demás, ¿a quién? A Bernabé y a Pablo. Y en ese sentido todos tenemos el mismo valor delante de Dios. En su soberanía, Dios escogió a Bernabé y Saulo para un ministerio o para un servicio o para un llamamiento específico. Cuando estaba preparando el tema, anoche les pido que oren, hago un paréntesis. Mi hija está viajando ahorita, para los que conocen Oaxaca, a una comunidad que está cerca de Veracruz, Acatlán de Pérez, Acatlán, así es, Acatlán de Pérez Figueroa, está cerca de Veracruz. Ella va a trabajar ahí y creo que por eso me desperté en la noche, como a las 2 de la mañana. Pero me desperté y cuando se me va el sueño, se me va el sueño. Así que me levanté y estuve pensando en todo esto y me llama la atención que dice que traían consigo a Juan Marcos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa con Juan Marcos cuando lo llevan? Se regresa. Entonces yo pensando en esto, yo dije, todavía no había llamado Dios a Juan Marcos. Después lo llamó. Pero en ese momento Juan Marcos no era su enfoque. Es una idea nada más que se me vino a la mente. Pero lo que quiero decir con esto, cierro el paréntesis y lleven en sus oraciones a mi hija para que Dios la guarde. Ella va a trabajar como maestra de educación preescolar y bueno, que Dios la guarde a ella y a sus compañeras que están saliendo a diferentes. El estado de Oaxaca es tan diverso, ¿no? Sus carreteras tan. Y ella se va por Tustepec ahorita. Que dice, no, los paisajes sí son hermosos. Sí son. Un día tuvimos una experiencia, ¿verdad, hermano David? Y hicimos un viaje muy largo, pero el paisaje es bonito.
A veces lo que no es tan bonito son las carreteras. Pero bueno, que Dios, ¿perdón? que Dios guarde a mi hija. Entonces, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para un ministerio específico. Los llama y les dice, ellos apártenlo. Ahora, ¿cuál es la tercera evidencia posterior al llamamiento? Fíjense cómo dice en la parte final del versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, se entiende que la iglesia les impusieron ¿qué? Y los despidieron. No, es que son buenos maestros. ¿De quién es la obra? Los despidieron. Yo los he llamado a ustedes, está bien. Se entiende o asumo que los otros se quedaron para seguir ¿qué? Trabajando con la iglesia. Pero ellos se fueron a cumplir un llamamiento específico. ¿Y cuál fue ese llamamiento específico? Pablo y Bernabé fueron a sembrar iglesias. Y compartían el evangelio, sembraban iglesias, dejaban ancianos y se iban. Ese fue el ministerio específico al cual Dios llamó a Pablo y a Bernabé. ¿Quiénes los reconocieron? La iglesia. ¿Quién puede dar testimonio de que verdaderamente ha sido alguien llamado? La iglesia. Esta persona decía, es que Dios me ha llamado, y con mucha convicción, pero el testimonio de la iglesia era, tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras dudas de que realmente lo ha llamado. Quiero concluir. Si eres llamado, probablemente puede venir duda. En algún momento entra la duda. A mí me entró. ¿Realmente el Señor me ha llamado? A veces el ministerio es tan complicado, es tan difícil, pero al final el mismo Espíritu nos confirma que hemos sido llamados. Pero la mejor manera de confirmar que somos llamados, la mejor manera es tu iglesia local. Si tu iglesia local ve en ti cualidades, si tu iglesia local ve en ti un llamado, lo va a ratificar y te va a respaldar y te va a apoyar. Yo realmente no sé cuál es la situación de ustedes. Yo no sé. Hay otro requisito que se pide y me parece que es bueno. Que cuando menos tengan, si es así, 2 años de cristianos. Tal vez deberíamos de cambiar de eso. Que cuando menos 2 años de haber servido en la iglesia. Porque ustedes no van a aprender, sí sirven aquí, pero es muy diferente el contexto eclesial. Ahí es donde ustedes tienen que verdaderamente servir. Y no estoy diciendo que no sirvan aquí, pero el contexto donde se van a desarrollar ustedes es la iglesia. La iglesia. Sé que pueden quedar muchos temas en el aire, lo sé. Pueden quedar muchas interrogantes, pero solamente quiero que se queden con esto. Si estás seguro de tu llamamiento, a la luz de esta evaluación, han pasado estas cosas contigo. ¿Has servido en tu iglesia? ¿Has adorado con tu iglesia? Y tu iglesia da testimonio de que tienes un llamamiento. Ahora bien, si hay alguna duda, alguna cuestión por ahí, algo que queda como, ¿qué está pasando? Te doy un consejo. Busca consejería, busca tu mentor, habla con algún maestro, habla con tu pastor, si es que tienes duda, alguna duda. Y lo voy a decir, y si descubres que no eres llamado, no pasa nada. De verdad, no va a pasar nada. Dios no se va a enojar contigo. Al contrario, si no haces las cosas bien, ahí sí puede como, ¿qué está pasando contigo? Quiero terminar con esta historia. Cuando mi hijo entró a estudiar arquitectura, y mi hija entró a estudiar para educadora, mi hija no quería estudiar para educadora, no quería. Y no quería por las escuelas que tenemos aquí en Oaxaca. Yo estudié también en una normal aquí en Oaxaca, y no quería, ¿no? Pero ella quería eso, y
y estudiar en una escuela privada, pues no teníamos los recursos nosotros, ¿no? Como para hacerlo. Pero bueno, yo le di, y ella entró, fue a Puebla, entró a otra carrera y dice no. Y ella anotó en su libreta cuando tenía 14 años que a ella lo que le gustaba era trabajar con niños. Desde los 14 años ya tenía eso. Y yo le dije, entra a estudiar, sé cómo es el sistema, pero busca la manera de capacitarte. Y entonces ella al mismo tiempo que estaba estudiando, entró a diplomados. Muy buenos diplomados. Muy buenos. Y entonces ella se especializó ya en problemas de aprendizaje. Ya es un plus que ella lleva, ¿no? Pero ella está diseñada para eso. Pero mi hijo, cuando entró a estudiar arquitectura, yo le dije, mira, Dani, si eso no es lo tuyo, si vas a terminar el primer año, no importa, tú puedes salirte. Y entró a otra carrera. Entonces, al final de año, yo estoy preocupado por si es su carrera, y ya lo he compartido. Yo tuve un sueño. Yo en la secundaria, en aquel tiempo había talleres, y yo llevé dibujo técnico. Salí odiando dibujo técnico. Es que teníamos que hacer unas líneas así, eran como principios de arquitectura, y no me gustaba. Pasé con 6, y entregué todos mis trabajos. Los entregué, de verdad que me esforzaba, y los entregaba y todo, y no me gustaba. Entonces, tengo un sueño en el que yo estoy sentado en una escuela de arquitectura y me siento bien frustrado, pero frustrado. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy estudiando esto si no me gusta esto? Me desperté y se lo compartí a mi hijo. Y me dice, no te preocupes, papá, es lo mío. Y sí, es lo de él. Él disfruta mucho lo que aprendió. Él ahora está trabajando en Huatulco, ahí está trabajando, y gracias a Dios por él. Pero ¿cuál es el punto? Si Dios te ha llamado a algo específico, evalúate y hazlo. Pero si no pasa nada. ¿Sí? Empecé diciendo que tal vez iba a ser algo difícil lo que voy a decir. Pero he visto a tantos estudiantes que ya se dan cuenta tarde de que no eran llamados. ¿Me explico? Espero entiendan lo que estoy diciendo. Espero también que el hermano David puede pensar, en vez de que entren más, ahora pueden salir algunos. Pero deben de estar seguros de que han sido llamados. Amén. Y deben de evaluarse a la luz de la palabra del Señor. Pero si tienen duda, busquen consejo. Acérquense con sus mentores. A veces puede tener duda uno y Dios nos confirma que sí hemos sido llamados. Padre Santo, yo te suplico que en esta hora tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, acomode las cosas que yo he dicho, porque sé, Padre, que puedo fallar en las cosas que estoy transmitiendo. Pero yo te pido, Señor, que tú obres en el corazón de mis hermanos y que si hay duda, confirmes ese llamamiento y que con todo ese entusiasmo, Señor, hagan las cosas a las cuales tú has llamado a cada uno de ellos. Sé, Padre Santo, no tengo la menor duda de que tu Espíritu Santo nos guía, de que tu Espíritu Santo nos muestra las cosas. Bendice, por favor, a cada uno de los chicos. Y también, Señor, te pido por aquellos en los que tú estás trabajando y que van a estar aquí. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que todos de manera conjunta hagamos bien las cosas. Y este seminario que siga siendo ese semillero de obreros para tu obra, Señor. Y que tú los uses en el área específica a la cual has llamado a cada uno de ellos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén.